Su boca ya estaba sobre mí cuando me di cuenta de que Jen estaba mirando al otro lado de la habitación. Lena montaba a mi esposo como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo, pero no fue la celosía. Lo que me atrapó fue el calor. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo vergüenza ni sobresalto, solo fuego. Él se quedó, observó. Y mientras Ryan me arrastraba más profundo en el ritmo de algo que aún no habíamos nombrado. Entendí lo que más me asustaba. Quería que Jen lo viera todo Tlaquetajo. A finales de septiembre, siempre tenía un tipo particular de silencio, de esos que te hacen inclinarte un poco más en las conversaciones, reír un poco más. Beber más de lo que deberías. Las multitudes ya se habían ido. El agua era más fría. Pero las fogatas aún ardían por la noche y las catas de vino no perdían su encanto. Los conocimos en la segunda mesa. No fue planeado. Solo una de esas alineaciones accidentales que el universo te regala cuando menos lo esperas. Lena y Ryan, recién casados de San Diego, todo sol y sugerencias. Sentados frente a nosotros en el evento de maridaje al atardecer del viñedo. Su vestido era demasiado delgado para el aire de la montaña. Su camisa desabrochada, lo justo para decir. Ya no estamos en modo oficina. Recuerdo haber notado cómo Lena se reía fuerte y libre, como si el mundo nunca le hubiera dicho que fuera más callada. Jen también lo notó. Lo supe desde el segundo vino, para cuando llegó el tercero. Los cuatro hablábamos como viejos amigos. Carreras, ciudades, bodas, arrepentimientos. Todo se convirtió en parte del ritmo. Ese tipo de charla que se siente como si llevara a algún lugar, aunque no sepas a dónde. Y entonces vino el juego. ¿Verdad o reto? Edición de retiro. Empezó siendo inocente. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién es más ruidoso en la cama? ¿Quién ha probado qué con quién? Y no fueron las preguntas las que me hicieron ruborizar. Fue la forma en que Ryan me miró al hacerlas. La forma en que Lena puso su mano sobre el muslo de Jen cuando se reía de las respuestas. Fue la forma en que nadie se disculpó por ello. Esa noche, de vuelta en nuestra habitación, me recogí el cabello en un moño suelto. Me limpié el lápiz labial y me deslicé bajo la sábana, sin decir mucho. Isen llegó un minuto después, acostado a mi lado en la oscuridad. No nos tocamos al principio, no, pero ambos estábamos bien despiertos. Afuera, el viento del lago rozaba los cristales de las puertas. Dentro, mi corazón latía más fuerte de lo normal para una mujer con 10 años de matrimonio. ¿Crees que lo harían?, pregunté con voz suave, mirando al techo. Jen se giró hacia mí. ¿Qué? ¿Si harían que si lo ofreciéramos? Una pausa. ¿Lo harían, no crees? Exhaló lentamente, no respondió de inmediato. Y así, el juego ya no se sentía como un juego. Jen no me respondió enseguida, solo se quedó allí acostado junto a mí, mirando la oscuridad como si pudiera darle una versión más limpia de la pregunta, una que no hiciera que su pulso cambiara, una que no cargara con el peso de una curiosidad que no quería admitir. Parecen abiertos, dijo al final con voz baja, cautelosa. Abiertos, repetí, esa es una palabra, se giró en la cama, la sábana deslizándose sobre su cintura, mientras se volvía hacia mí. Podía ver el contorno de su mandíbula, en la tenue luz, la forma en que se tensaba cuando pensaba demasiado. ¿Hablas en serio?, preguntó, no parpadeé. Estoy curiosa. Sus ojos buscaron los míos como si intentara encontrar la broma. Pero no estaba sonriendo, solo estaba esperando por él, por nosotros. Para que el silencio entre nosotros se nombrara a sí mismo. Ni siquiera te gusta compartir el postre, dijo. Un débil intento de hacer una broma. Pero su voz se quebró a la mitad y eso me dijo más que cualquier otra cosa, no estaría compartiendo, dije. Deslizando una pierna sobre la suya, estaría eligiendo la forma en que su cuerpo reaccionó antes que su mente. Esa era la verdad. Su respiración se cortó, sus manos se tensaron, pero aún así la duda permanecía en sus ojos. ¿Quieres verme con otra persona?, preguntó. Te incliné ligeramente la cabeza. No quiero ver qué pasa cuando las reglas se doblan un poco. Me miró durante mucho tiempo, como si estuviera tratando de reconocer a la mujer a su lado. O tal vez, solo tal vez, ya lo había hecho. El día siguiente pasó lentamente. El desayuno fue incómodo, de la forma más educada posible. Ellos se sentaron frente a nosotros en la terraza con vista al lago.
Lena con gafas de sol enormes y las piernas desnudas recogidas debajo de sí. Ryan estaba sin camisa con café en mano, los ojos escaneando a Jen como si ya supiera la respuesta. No lo mencionamos, tampoco ellos. Pero las miradas duraban más, las sonrisas eran más lentas, los roces ya no parecían accidentales al caer la tarde. Nos los encontramos de nuevo, cerca del vestíbulo del spa. Algo casual en la forma en que Lena dijo: iremos a Lanchester. Noche, deberían venir. Y algo aún más casual cuando Ryan añadió: medianoche es la hora mágica, ¿verdad? Como si nos desafiara a probar que tenía razón. De vuelta en nuestra habitación, serví una copa de vino y me senté junto a la ventana. Viendo cómo el lago se volvía plateado bajo la luz de la luna, Ethan estaba de pie al pie de la cama, con los brazos cruzados, inquieto de una forma que no había visto en mucho tiempo. Ellos van en serio, dijo, y nosotros también, respondí, dando un sorbo. La pregunta es, ¿en serio sobre qué? No contestó, solo se sentó a mi lado en silencio, dejando que el espacio entre nosotros se estirara de nuevo hasta que lo dije. Veamos qué pasa si abrimos la puerta. Y esta vez no apartó la mirada. Llegamos poco después de la medianoche. El lounge estaba tranquilo, a medio iluminar, conteniendo la respiración. Ryan ya estaba allí con las piernas estiradas, una copa de algo oscuro en la mano. Lena estaba junto a la ventana, con una bata de seda que no se molestaba en ocultar mucho. Se giró cuando entramos y sonrió como si supiera que vendríamos. Nadie dijo mucho. Ethan entró detrás de mí, tenso, pero sin dar marcha atrás. Lo sentí en la forma en que su mano rozó mi espalda baja, leve, apenas allí, pero presente. No hablamos de estrategias, no había plan, solo espacio. Calor y un zumbido bajo la superficie que venía creciendo desde la primera copa de vino. 2 noches atrás Lena se acercó primero. No a mí, a él. Fue directamente hacia Jen, su mano deslizándose por su brazo como si siempre hubiese pertenecido allí. Vi su cuerpo congelarse y luego relajarse. Su respiración se entrecortó, se apartó. Y fue entonces cuando sentí a Ryan detrás de mí. No me tocó de inmediato, solo se quedó lo suficientemente cerca como para que mi piel lo notara, su aliento cerca de mi cuello, constante y expectante. No esperé, me giré. Puse una mano sobre su pecho y lo miré a los ojos. Él alzó una ceja, con los labios formando algo entre una sonrisa y un permiso. Cuando su boca encontró la mía, lo permití. Cuando su mano descendió por mi cintura, los dedos deslizándose bajo el borde de mi vestido, no lo detuve. Al otro lado de la habitación, Jen dejó escapar un sonido bajo, sorprendido. Los labios de Lena ya en su garganta, sus manos trabajando. Los botones de su camisa como si fuera una cuenta regresiva. Él tampoco la detuvo. No hubo celos, solo adrenalina, solo hambre, solo calor arrasando con todo lo que creíamos saber sobre los límites. La mano de Ryan se curvó detrás de mi muslo, levantándome con facilidad mientras me inclinaba hacia él. El sofá encontró mi espalda antes de que siquiera notara que nos habíamos movido. Mi vestido se recogió sobre mis caderas. Sus manos se deslizaron por debajo con un propósito que me hizo exhalar de forma aguda e involuntaria. Ethan ya estaba sentado, Lena montándolo con un ritmo que hacía que la habitación se sintiera más pequeña. Sus manos sujetaban su cintura, no con control, sino con reverencia. Como si no pudiera creer lo que se le permitía tocar. No quise gemir, pero cuando Ryan bajó la cabeza y su boca se movió sobre mí con una presión lenta y deliberada, el sonido se escapó de mis labios sin permiso, al otro lado de la habitación. Ethan se giró bruscamente al escucharlo. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo breve, bruto. Esperaba culpa. En cambio, lo que vi fue fuego. Él estaba mirando y se quedaba. Ryan me sujetó con más fuerza contra su boca y me arqué hacia él. No hablaba, no se apresuraba, solo estaba concentrado, metódico, demoledor. Mi respiración se quebraba, mis manos se aferraban a los cojines y cuando llegué al clímax, no fue en silencio. Detrás de mí. Lena rió con un sonido entrecortado y satisfecho mientras giraba sus caderas con más fuerza, arrancando de Jen. Un gemido como nunca antes le había escuchado. No conmigo, no. Así me giré para verlo. Ojos cerrados, cabeza hacia atrás, labios entreabiertos. Ya no fingía.
Estaba ahí, sumergido en todo. Y lo más extraño de todo, me alegré. Si sigues aquí. Gracias, estas historias solo existen gracias a espectadores como tú. Si deseas apoyar este canal y ayudar a que continúe, puedes hacerlo a través de Superchat o Super Stickers. Significa más de lo que imaginas. Ryan se inclinó, sus dedos recorriendo entre mis piernas de nuevo, esta vez más lento. Como un pintor admirando su propia obra. Le tomé la cara y lo besé con fuerza, saboreando mi propio cuerpo en su boca. No hablamos. Ya no había nada que decir. Jen estaba mirando y no apartó la vista. Cuando el ruido se disipó, todavía estábamos allí, dos parejas medio vestidas y sin aliento, rodeadas por el olor a sudor y piel, y lo que quedaba de nuestras vidas anteriores. Nadie hablaba, nadie se apresuró a vestirse. Nos quedamos en el después como sobrevivientes de algo que habíamos pedido, pero que no estábamos del todo preparados para nombrar. Lena yacía acurrucada al lado de Jen, sus dedos trazando patrones en su pecho. Él la miró una vez con suavidad y duda, pero no se movió. Frente a ellos, Ryan se recostó en el sofá, las piernas abiertas, el pecho subiendo y bajando lentamente, como si aún recuperara el aliento. Su mano descansaba en mi muslo. Ahora, se sentía demasiado íntimo, demasiado consciente. No la aparté, solo miré a Jen y Isen me devolvió la mirada. No con enojo, no con vergüenza, solo cambiado. Algo había cambiado. Lo sentí como un zumbido bajo en las paredes, en el silencio entre nosotros. No solo lo que habíamos hecho, sino lo que habíamos dejado que sucediera sin dudar. Lo que habíamos observado, permitido, deseado de eventualmente. Elena se levantó y desapareció en el baño, su bata arrastrándose detrás como un secreto aún a medio decir. Jen se sentó lentamente, frotándose las palmas sobre el rostro. Se veía mayor en ese momento. Como si el peso de todo lo vivido cayera solo después de que el calor se desvaneciera. Ryan se levantó, se estiró y luego me miró. ¿Estás bien? Asentí, aunque ya no estaba segura de lo que significaba estar bien. ¿Quieres agua?, preguntó. Casi me reí por lo normal que sonaba eso. Después de todo esto, ¿me ofreces hidratación? Pero asentí de nuevo. Él fue a la cocina y me dejó allí con Jen. Solo nosotros dos, finalmente, pero no nos apuramos a hablar. Eso habría sido demasiado fácil. Me cubrí las piernas con la manta, aunque no tenía frío. Jen me miró de reojo, luego se inclinó hacia adelante, codo sobre las rodillas. No esperaba sentir tanto, dijo. Tragué saliva. ¿Te refieres a culpa? Él negó con la cabeza. No. Eso era lo que esperaba sentir. Pero no fue culpa, fue real, como si estuviera completamente dentro de algo, como si me hubiera olvidado de tener cuidado. Bajé la mirada a mis manos. Yo también sentí eso. Entonces me miró. ¿Te arrepientes? No respondí de inmediato. Busqué dentro de mí una verdad clara, algo simple, algo seguro, pero no lo había, no dije. Pero aún no sé qué cambió. Él asintió como si entendiera más de lo que yo esperaba. Tal vez más de lo que yo misma entendía. Desde la cocina, Ryan regresó con 2 vasos de agua, colocándolos con cuidado, como si fuera cualquier otra noche. Lena salió momentos después, vestida, el rostro recién lavado, su sonrisa suave pero indescifrable, y así, simplemente, era hora de irse. No hubo despedidas dramáticas ni miradas llorosas hacia atrás. Solo zapatos deslizándose, chaquetas, abrochándose y un entendimiento mutuo y silencioso. Lo que pasó se quedaría allí, pero no se quedaría en silencio. No dentro de nosotros. El camino de regreso fue tranquilo, no incómodo, solo quieto. Como si ambos hubiéramos salido de algo más grande que nosotros mismos y aún estuviéramos ajustándonos al tamaño de quienes nos habíamos convertido. La carretera bordeaba el lago en curvas lentas y el cielo frente al parabrisas pasaba de rosa a gris hasta volverse un azul introspectivo profundo. Mantenía una mano en el volante, la otra cerca de la palanca de cambios, con los dedos golpeando suavemente como si hubiera cosas que quería decir, pero aún no había ensayado. Yo miraba los árboles pasar borrosos por la ventanilla del pasajero y no lo presioné. El silencio entre nosotros no se sentía como distancia, se sentía como espacio. Cuando paramos a cargar gasolina justo afuera de Sacramento, me preguntó si quería café. Asentí. No tuvo que preguntarme cómo lo tomo.
De vuelta en el coche, con 2 vasos de cartón entre nosotros, finalmente lo dije. ¿Crees que rompimos algo? No respondió de inmediato, solo bebió. Asintió y luego dijo, crea que quizá encontramos una grieta que ya estaba ahí. Me giré hacia él y ahora sonrió levemente. Ahora sabemos que está ahí, así que dejamos de fingir que no la sentimos bajo nuestros pies.no. Me di cuenta de cuánto necesitaba esa respuesta hasta que la escuché, porque esa es la verdad. No, lo que hicimos no fue un terremoto, fue una lupa. No nos destruyó, solo nos mostró dónde vivía ya la tensión. En casa, desempacamos en silencio, doblamos la ropa, ordenamos la lavandería. El acto mundano de reingresar a lo cotidiano. Pero más tarde esa noche, mientras me cepillaba los dientes, sorprendí a Eisen mirándome por el espejo, no como antes, no como un hombre distraído, sino como alguien que intenta recordar cómo acercarse a alguien que siempre ha conocido, pero que quizá está viendo por primera vez. Escupí, me limpié la boca y me volví hacia el que se encogió de hombros. Solo pareces más despierta, parpadeé. Lo siento. Él asintió otra vez lentamente y añadió, creo que yo todavía estoy poniéndome al día, esa noche no tuvimos sexo. No intentamos recuperar ni recrear nada. Solo nos acostamos juntos, frente con hombro, aliento con aliento. Y por primera vez en meses. No sentí que estuviéramos evitándonos bajo el mismo techo. Sentí que estábamos eligiendo quedarnos. Nunca hablamos del tema en detalle, ni de los sonidos, ni de los toques, ni de cómo se sentían las manos de Ryan o de cómo se movía Lena cuando quería algo. No lo analizamos. Tampoco lo romantizamos. Lo que pasó esa noche fue real, fue crudo y fue nuestro, sin importar cuán poco lo comprendiéramos en ese momento, no nos arruinó, no nos salvó. Simplemente destapó algo que habíamos dejado de mirar hacía mucho tiempo. En las semanas que siguieron. Nos movimos de forma diferente. Jen me besaba más tiempo antes de ir al trabajo. Yo le hacía más preguntas y realmente esperaba las respuestas. Fuimos más honestos, no solo sobre lo que queríamos, sino sobre lo que temíamos. Y tal vez eso fue lo más importante, no la noche en sí, sino el permiso que nos dio para mirar más de cerca. A la gente le encanta decir lo que nunca haría, que nunca cruzarían una línea, nunca difuminarían un voto, nunca permitirían el deseo fuera de las paredes que construyeron juntos. Y quizá nunca lo hagan, pero he aprendido que, hasta que la puerta no se entreabre y alguien al otro lado te mira como si ya supiera lo que estás pensando. No te conoces de verdad lo que pasó en la que Tao no me hizo menos casada. No me convirtió en una extraña para mi esposo. Solo me recordó de forma vívida, casi brutal, que sigo siendo mujer. Que sigo viva de maneras que había dejado caer en el sueño, si estás escuchando y una parte de ti se siente vista, incluso de una forma que no quieres admitir, no estás sola. Ya sea que digas sí, no, nunca, espero que al menos te preguntes por qué. Si esta historia te hizo sentir algo, curiosidad, incomodidad o simplemente reconocimiento. Deja un comentario o lo que tú quieras para que sepa que estás aquí. Y si quieres escuchar más historias que exploran esas verdades silenciosas y caóticas que la mayoría no se atreve a decir en voz alta, no olvides dar like y suscribirte. Te prometo que hay mucho más de donde esto vino. Nos vemos en la próxima.